Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, ba, 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 yo. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, wow. Muy buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo nos va después de un fin de semana largo? Nuestros fines de semana siempre son largos, o sea que nuestro romance será interminable. Bueno, día de listas, tenemos listas, habemos listas, tanto que bregamos por ellas. Ustedes saben que yo soy fanática del medio vaso lleno, pero en estas circunstancias traigan el bidón, no el vaso, traigan el bidón, traigan el tanque australiano, tenemos que llenar todo. No va a estar fácil, no va a estar fácil. Uno viene notando que hay mucha gente imbécil, mucha gente que está harta, pero es imbécil. Entonces vamos a tener que lidiar con eso, ¿no? Porque a nosotros nos parece obvio que este tipo no puede seguir, pero hay una porción de esta sociedad que está dormida o desorganizada internamente o quebrada o rota, o hay muchos sádicos. Ha provocado esta época que surjan nuevas formas de sadismo, o sea que a nosotros nos parece de cajón, pero no es de cajón, así que hay que ponerle todo el cuerpo, hay que ponerle, la lista es la que es. Ya nos peleamos, ya nos volvimos a reconciliar, ya pasó todo lo que tenía que pasar, llegamos hasta este punto y esta es la herramienta que tenemos para pelearle a Milei y así lo vamos a hacer. Yo creo que sí, ¿no? La percepción es una percepción muy fuerte porque estamos sufriendo demasiado y porque este tipo está muy loco. Ahora seguimos comentando un poquito lo noventista, ¿no? Que es mucho peor que el noventismo al lado de Milei era una película de Disney, la verdad. Bueno, ahora seguimos charlando, pero los mensajes que nos quieran mandar para el último cuarto de hora del programa es al 11 3200 0530. 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM 530. Toma aire. Bueno, quiero hacer un picadito porque hay demasiadas cosas en danza. Para terminar, el tema de las listas, que no voy a abundar, están siendo analizadas en todos los programas. Bueno, no sorprenden, o mejor dicho, no dejan de impresionar. Me refiero a las listas de La Libertad Avanza, ¿no? Los nombres que aparecen. Bueno, eso que yo decía del noventismo, ¿no? No están buscando precisamente gente que sepa nada, porque el proyecto de ellos es el mismo que han llevado adelante hasta ahora, es decir, necesitan gente sin escrúpulos, no gente que sepa de algo, porque no van a hacer nada. Lo único que van a hacer es seguir ajustando. Entonces, para seguir ajustando, lo único que necesitan es gente cruel. No necesitan... es increíble. ¿Cómo se llama esta chica? Gallardo. No me acuerdo, Florencia Gallardo, Fernanda Gallardo, la que era la novia de Ricardo Ford. La que estaba contratada para ser la novia de Ricardo Ford. Virginia Gallardo, gracias, no me salía el nombre. Pero que está los sábados, o estará, porque con Bray, no sé. Bueno, yo la escuché en ese programa un par de veces y me sorprendía lo gorila, lo fascista que era. Pero recién la escuché en un programa hace poco con Mirta Legrand, diciéndole a Lilita Carrió, ¿y quién no quiere ser senador? Ganan 9 palos y no hacen un carajo. Bueno, ahora ella es candidata a senadora. Se cuentan solos, no hace falta contarlos, se cuentan ellos solos. Y así todo, tenemos gente muy confundida en esta sociedad. Así que no hay que perder el norte, ni la brújula, ni nada. Hay que remar y remar y remar y remar y remar.
El día hoy empezó para nosotros con un revés judicial, pero vamos a empezar por el otro fallo, el que dio vuelta el revés judicial, porque a media tarde, después vamos al de la mañana, pero a media tarde se conoció que el juez de Campana, Adrián González Yarbay, bueno, tiró abajo el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad. Ustedes saben que mañana hay una vigilia de toda la comunidad de discapacitados, porque el miércoles se supone que el Congreso tiene que tirar abajo el veto de Milei. Ojalá lo logren pese a este fallo. Este fallo ayuda mucho, de hecho deja prácticamente sin efecto el veto. Es interesante una de las, acá en el título, el derecho de los niños prevalece sobre el presupuesto. Es una frase del fallo que dice que en realidad es un poco más compleja, dice el derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias, que es evidente porque en un país pasa lo mismo que en una casa, no es que sea demasiado difícil de entender. Si tenés un pibe que necesita un remedio, y bueno, la guita la conseguí de donde sea, pero el pibe el remedio lo tiene que tener. Es así. Todos sabemos, los que somos padres, no sé los dueños de perros, pero los dueños de perros también sabemos. Debe haber diferentes tipos de padres y diferentes tipos de dueños de perro también, ¿no? Pero, bueno, esto es una cuestión, lo que dice el juez, es una cuestión de bastante fácil entendimiento. Por eso a mí me asusta la sociedad argentina, porque estamos pasando por etapas o por situaciones de una crueldad tan grande y de una aberración tan grande. Y parece que hubiera un consentimiento o una impotencia o un no saber qué hacer, porque el aparato de las instituciones está en contra de la democracia en este momento, no es solamente el gobierno. Este juez que les digo, Adrián González Yarbay, la verdad que nos salvó el día, porque a la mañana hubo otro juez, un caso muy raro, la verdad, de Alberto Recondo, juez de La Plata, que le dio la razón a Milei. Ustedes fíjense qué loco este juez, ¿no? Les repito el nombre para que lo tengan. Es un juez antikirchnerista con recontraconocidos fallos antikirchneristas. Es el que declaró inconstitucional la reforma judicial que había propuesto el gobierno de Cristina. Pero este tipo hoy fue el mismo, tiene la causa de Ian Moche, que como ustedes saben, no solo fue objeto de bullying por el presidente, sino que subió una foto de él y no la bajó. Hasta donde yo sé las imágenes, por qué cuando vemos fotos de niños las vemos muchas veces pixeladas, los hijos de los actores, los hijos de famosos o lo que sea, para que nadie les haga daño? Porque vivimos en un mundo complejo y hay mucha gente que odia a los niños, y si no estábamos enterados, ahora tenemos un gobierno que nos hace enterar, querramos o no, de que hay mucha gente que odia a los niños y a los niños hay que protegerlos. Este juez Recondo parece que no tiene idea de algunas cuestiones, aunque tiene idea de otras, porque fue el mismo juez que cuando le llegó el caso de Ian Moche, declaró, y esto va para la causa Libra, que todo lo que tenga tilde gris es presidencial. De modo que el bullying al que él da permiso, porque dice que en este caso, en lugar de hacer prevalecer el derecho de los niños por sobre el presupuesto, como el otro juez, como González Charbay, lo que dice Recondo es que lo que prevalece en el caso de Ian Moche es la libertad de expresión del presidente. Mira qué bien, mira qué genial la justicia argentina. Así que la libertad de expresión del presidente, da la casualidad que tenemos un presidente que se expresa diciéndole mogólico, pelotudo, solete mal cagado y un montón de cosas más con las que no quiero ensuciarme la boca, pero las sé esas palabras, prácticamente no pasaban por mi mente, pero las sé porque las escucho de boca del presidente. De modo que yo le pediría al Poder Judicial argentino que le reclame al presidente, que no nos diga inmundicias, porque no estamos acá para escuchar inmundicias de parte del presidente, ni para hacernos los osos cuando vemos
que es un perverso que le hace bullying a un chico con autismo que tiene 12 años. La verdad es increíble la conducta del Poder Judicial argentino. Tendría que ya tener otro nombre, porque no es Poder Judicial, una cosa que falla esto, que Milei, la libertad de expresión de Milei vale más que cuidar del bullying, del escarnio. Si sabemos, no sabe Recondo que a una puteada de Milei le siguen 1,5 millones de puteadas de los troles que tiene contratados en la Casa Rosada. ¿No lo sabe? ¿No fue a la Casa Rosada a ver las instalaciones de los troles? Realmente son una vergüenza, son una vergüenza. Y finalmente, no quiero dejar de hablar del fentanilo, porque con el tema este de las listas, el tema de, bueno, de la política, esto también es política, que haya 100 muertos por un laboratorio contaminado que el Estado no controló, es recontra político, y es la política de la que nos interesa hablar ahora. Por eso tengamos en consideración que las elecciones son usadas para muchas cosas, también para tapar escándalos como, o sea, yo me acuerdo de la tragedia de Once, era increíble, no podías mirar otra cosa que eso. El atentado a la AMIA, bueno, ustedes se acuerdan lo que fue y lo seguimos con Nisma frisado de frisado, frisado de frisado. Bueno, el fentanilo contaminado produjo más muertes que cualquiera de esos dos incidentes. Hoy una Adriana se llama, una empleada del laboratorio HBL, que todo el mundo sabe ya que es trucho, y que estaba instalado en un garage. ¿Cómo pueden pasar esas cosas? ¿Cómo AMAT puede permitir que se fabrique fentanilo, que por otra parte hay que tener mucho cuidado con quien produce el fentanilo, porque no sé si la AMAT sabe y si el ministro Lugones sabe, pero el fentanilo se usa para pacientes que están con dolor, pero también lo usan los narcos, lo venden los narcos. Bueno, escuchemos lo que contaba la ex empleada de los laboratorios HBL para ver qué pasa en este país. Estamos hablando de una droga que requiere, obviamente, otros requisitos legales y un seguimiento mucho más minucioso. La trazabilidad, como comentaba el señor, no existió, nunca existió. Se contrataba gente específicamente para completar planillas de análisis microbiológicos que no existían. Sí. Específicamente ese lote de fentanilo, todos sabían que había dado positivo dentro del laboratorio. La duda siempre desde la jefatura de microbiología, sí, siempre fue que el error es el analista, sí, el analista que analiza. Nunca, jamás se han hecho análisis de identificación de las bacterias que daban positivo. No, nunca se han realizado. Dentro de un procedimiento de la ANMAT te exige que si vos tenés un lote X de lo que sea, saquemos fentanilo, pues hablemos de suelo fisiológico, o vos te da positivo, vos deberías ese lote segregarlo. Y a su vez... ¿Qué sucedía cuando identificaban un lote contaminado? No sucedía nada porque el lote cerraba afuera. Teníamos, aparte de otra cosa, el fentanilo se hizo en pleno diciembre, enero más o menos. Jamás estamos hablando de temperaturas altas ambientales. En todas las áreas y líneas productivas, en todo, jamás anduvo la ventilación y la temperatura de lo que sería un aire acondicionado que te mantenga a 25 grados. No existe, no existió jamás. En pleno verano los chicos, los fraccionadores, entraban en ropa interior a veces y con las puertas abiertas, del calor que hacía no podíamos aguantarlo. Tremendo lo que estás contando. Mismo sucedía. Entonces estamos hablando de que son ambientales que se van a recontra reproducir porque tienen el ambiente propicio, o sea, temperaturas que no deberían estar. Bueno, escuchaban, ¿no? Era imposible que no se contaminara. Nunca respetaron ninguna cadena de frío. Se hacían
se fabricaban en un garage con gente en ropa interior por el calor. El otro día lo vi llorar al ministro Lugones. En lugar de llorar debería renunciar, en el mejor de los casos. Si no sabe ser ministro, que se vaya. Tenemos 100 muertos y hay una empleada despedida. ¿Qué onda? ¿Les parece bien? Les parece que estamos en total normalidad? ¿O han muerto 100 personas y otra vez acá no va a pasar absolutamente nada? No es joda esto. Porque nadie explica. Ustedes van a escuchar a diferentes personas explicar este caso y algunas personas van a decir que todas las ampollas fueron incautadas y otras van a decir que no tienen la menor idea de dónde están las ampollas. Las ampollas pueden estar en cualquier parte. De modo que puede seguir habiendo muertos. Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de personas que tal vez hubiesen tenido una larga y buena sobrevida. Y estamos hablando de un Estado que no funciona, que está ocupado por ratas, que no saben hacer su trabajo. Si quieren achicar algo, achíquenlo, pero no maten. Y están matando. Este es el caso más paradigmático de lo que significa esa falacia en la que cree Milei como si fuera una religión. Por un lado, de que el déficit cero es lo más importante en el mundo. Es absoluta mentira. La vida de cualquiera de estas 100 personas valía más que un déficit cero, que no sirve para una mierda. El déficit cero no se come, no cura el déficit cero. Muy pocos países tienen déficit cero y no existimos, no vinimos al mundo 47 millones de personas para que entres en el libro Guinness, Milei. La verdad que no estamos en el mundo para que vos batas un récord. Metete en el culo el superávit. Pero acá tenemos que tener en cuenta que se nos murieron 100 compatriotas porque hay un Estado que se votó, que un 56% del electorado votó que no exista. Bueno, ese 56% espero que se haya dado cuenta de que sin Estado no pasa nada mejor que con Estado, todo lo contrario. Pasan estas cosas, que no sabemos qué comemos, que no sabemos qué tomamos, que no sabemos dónde están las ampollas, que no sabemos cuándo nos va a atender el médico, que no sabemos si nos van a cubrir el tratamiento, que no sabemos nada. Y este tema, si no lo seguimos agarrando nosotros, se nos va a perder en el medio de la campaña electoral. Y son 100 muertos. Ya que estos revalidan tanto a los muertos de la AMIA, que bien revalidados están, por supuesto. Estos 100 argentinos y argentinas que han muerto por el fentanilo contaminado no valen ni un gramo más ni un gramo menos que los muertos de otros atentados, de otras catástrofes o de otras manipulaciones, pero estas muertes eran evitables. El Estado la podía evitar y no lo hizo, porque no está para salvar vidas. ¿Para qué está el Estado? Para salvar ricos. Es para lo único que sirve el Estado argentino en este momento. Ya venimos.
Ahí Buenas noches, estamos. Jorge Elba, ¿cómo le va? Tanto tiempo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su salud? Que todo el mundo me pregunta, le pregunta a los oyentes. Y bueno, a veces estoy más o menos. Yo quisiera estar siempre como usted, pero no me sale, ¿vio? Bueno, muy bien. Le voy a contar qué estábamos escuchando, si le parece. ¿Le parece? Sí, sí. Muy bien. Estábamos escuchando a la inolvidable Negra Sosa, Mercedes Sosa, haciendo La Flor Azul. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, qué horrible lo de Bolivia, la verdad, qué tristeza, ¿eh? Dan ganas de... No voy a completar la frase, pero qué desilusión. Crónica de una autodestrucción. Totalmente anunciada. autodestructivo fue, totalmente autodestructivo. Pero digo, siempre con los hechos de la realidad, uno puede, me parece, tener dos formas de recepción. Una, la típica, la automática, lógica, la lamentación, y otra, la del aprendizaje. Me quedo y voy por la segunda. Primero, haciendo una lectura, si se quiere, cuantitativa de los resultados del voto del día de ayer, ¿no? En principio, el ganador sacó 32%, dijo que en realidad los medios intentan dibujarlo de un derechista, y en realidad es un populista demócrata cristiano que sería como acá un radical, pero hay un disfrute por parte de los medios internacionales de decir que ganaron dos tipos de derecha, y el que salió segundo, efectivamente, el Tuto Quiroga, es un hombre de derecha, es simpatizante de Milei, pero el que ganó no, es un tipo de centro o derecha que puede terminar siendo como cualquier radical de acá, terminar siendo de derecha. Pero primer tema de la lectura, ¿no? Segundo cuantitativo que me adelanté, que es clave. Entre los votos nulos, que fueron aproximadamente casi el 18%, que fueron los votos de porque Evo Morales llamó a anular el voto. Yo te pediría, porque nuestros oyentes tal vez no estén del todo enterados, que comencemos contando un poco qué pasó entre Arce y Evo Morales, porque si no, no se entiende lo que pasó en Claro, Bolivia. está muy bien. Hubo una interna feroz, Salvaje. Evo Morales, el Tribunal Constitucional Electoral le impidió volver a ser candidato después del golpe de Estado que hubo. Recordemos el golpe de Estado de Yanine Áñez, que está Sí, el que presa. ayudó a Macri, sí. Efectivamente, que está presa con una prisión de 7 años. En aquel momento se presentó Arce junto con Choquehuanca, que había sido un hombre clave también de la presidencia de Evo Morales, y que ya en la presidencia de Morales había tenido algún roce con el propio Evo Morales. Y Arce había sido ministro de Economía de Evo Morales. Y Arce había sido efectivamente ministro de Economía. Hubo inicialmente la lectura sin prejuicio, diría una interna feroz al interior del MAS, que logró ir desgastando, que llevó incluso a situaciones de corte de rutas por parte cerca del Chapare por gente seguidora de Evo Morales, que desembocó en una crisis económica vinculada a los hidrocarburos, que justamente habían sido un elemento clave del despegue que había generado Bolivia a principio. Pero todo esto, ¿por quién lideraba? ¿Todo esto por una cuestión de personalismos? Mirá, o cuestiones hay ideológicas? interpretaciones. Yo te voy a decir la que yo creo después de haber leído bastante. Claro, decime Yo vos la creo que pensás vos. que Evo Morales no soportó no continuar siendo el presidente de Bolivia, y le hizo la vida imposible a Arce. No pudo superar la frustración. No pudo superar la frustración,
Y ¿Por qué no van al psicólogo antes de hacer mierda a un país? Digo sí. yo. Esto es, a ver, las luchas fratricidas al interior del movimiento popular en distintas partes del mundo explican gran parte de los triunfos de la A lo derecha. largo de toda la historia de la humanidad, Así es, las así internas es. entre los partidos populares explican la derrota de los pueblos. Es Así increíble. es, porque no hay nada que genere más desconfianza. Y no tenemos que ir muy lejos, Sandra. Creo que tenemos que hacer una mirada respecto a lo que viene sucediendo en la Argentina. Si bien no tiene la lógica de la carnicería que tuvo en Bolivia, aceptemos que en Argentina ha habido, y creo sobre todo en los últimos años, algunos conatos de enfrentamientos que se tendrían que haber resuelto, si se quiere, digamos, en la absoluta confidencialidad interna, y que en ningún momento debieran haber salido hacia el exterior. Pero más allá de las analogías que uno puede hacer, quiero simplemente explicar algo que me parece clave. Si uno mira la cantidad de votos que sacó el ganador en el día de ayer, es más o menos la misma cantidad de votos que uno puede sumar de los votos nulos de Evo, los votos del MAS y los votos de Andrónico, que era Andrónico creo que se llama, estoy diciendo una barbaridad. Sí, Andrónico. Andrónico. El otro candidato, que es el presidente del Senado ahora, el MAS se dividió. Uno fue con Castillo, que sacó el 3%, que es el actual ministro de gobierno de Arce, Castillo, que sacó el 3,1%, y Andrónico, que sacó el 8%. 14 sacó el voto nulo. Si uno, incluso en el marco de esta fragmentación en 3 pedazos, las une, sacaron más votos que el que ganó el día de ayer. Qué pelotudo. Lo cual, cualquier candidato unificado estaría, de la izquierda boliviana, estaría de cara a una segunda vuelta sin duda para octubre, que es cuando se va a hacer la segunda vuelta. Pero ahora sí, viendo claramente el desastre del resultado, explicar que hay una tendencia, creo yo, bueno, que se puede ver en distintas partes del mundo, y por supuesto hay contraejemplos de movimientos populares que se han caracterizado por defender la unidad a capa y espada, y estoy pensando por supuesto en Venezuela, en Cuba, etcétera, para evitar justamente este efecto de desmoralización, de indiferencia que produce las luchas fratricidas al interior del movimiento popular. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que me parece muy importante, porque si uno en el marco de una organización política supone que está defendiendo lo colectivo por sobre lo individual, si uno considera que el objeto de la política es la mejora de la vida de aquellos que han sido desposeídos o que son más vulnerables, asumir posicionamientos individualistas, particularistas y fratricidas es doblemente condenado, porque es condenable, porque uno lo puede entender en la derecha, digo, entre Macri, Milei, el pseudo radicalismo que hoy tenemos, Schiaretti, esa fragmentación que también existe en la derecha, pero que efectivamente defienden intereses corporativos, particulares o individuales, o defienden negocios. Y a veces, cuando se defienden negocios, hay que ver quién gana, si gana la corporación exportadora ruralista o la UIA, ¿no? Entonces ahí hay intereses que enfrentan. Se supone que en la tradición, si se quiere, emancipatoria, el concepto pueblo, el concepto de las mayorías, que en realidad es el concepto de los trabajadores, tiene prioridad por sobre cualquier particularismo. Es decir, cuando uno lucha en términos emancipatorios, no dice yo lucho para que los trabajadores manuales estén mejor que los trabajadores rurales, digamos, claro, ¿no? Digo, uno trata de construir, digamos, sobre la base
de quiénes son los desposeídos, quiénes son los que están siendo castigados por modelos de dominación, y tratar de representarlos a todos. Entonces, lo que hemos visto en Bolivia, y esto es trágico, es una ausencia. Vos dijiste algo que yo coincido totalmente, que es una ausencia de adultez Sí, y de perspectiva para reducir las diferencias que existen siempre. No hay lugar en donde no existan diferencias. claro. En la medida de que somos diferentes, somos personas diferentes y reivindicamos la diferencia en sus distintas formas, aceptamos que esas diferencias juegan y pueden jugar positivamente en lo colectivo. Ahora, cuando la diferencia, y pienso por ejemplo, ahora lo voy a exponer, ¿no? Cuando la diferencia se prioriza por sobre el conjunto, y voy a decir algo provocador, cuando las perspectivas étnicas, de género, rurales, industriales, urbanas, raciales o racializadas, etcétera, se posicionan en un primer lugar por sobre la perspectiva de las grandes mayorías populares, se fragmenta. Entonces, el principio básico de la lucha popular es la unidad. Y hay que dejar de lado, sin duda. Que no es una Dejar de lado palabra, no, aspiraciones no es una personales. palabra, no es una palabra la unidad, no es una palabra, es una herramienta. Claro, exactamente, pero es la forma que en la historia, sobre todo de los últimos 5 siglos, los grandes movimientos populares triunfantes han logrado constituir un poder. Es decir, Claro. el poder frente al poder omnímodo de la riqueza, el dinero, las armas, la brutalidad. Lo único que hay enfrente puede ser unidad. Sin Es unidad no hay nada. y eso implica, yo tengo miedo siempre que se entienda la unidad como uniformidad, ¿no? Que la gente no entienda que hay una diferencia entre decidimos algo colectivamente, aunque yo no esté de acuerdo con la mayoría de eso, me pongo a trabajar porque para mí es más importante el colectivo que mi perspectiva individual. Es decir, pero es previo. Yo sé que la única fuerza posible que tiene el pueblo es estar unido, ¿no? Si yo hay alguna cosa, no me gusta algún candidato, el otro me miró mal, el otro me cagó hace 3 años, etcétera, etcétera. Y si yo, para mí, me domina esa particularidad, esa nimiedad por sobre el principio central de la unidad popular y la unidad de las mayorías, es porque soy un pelotudo. Bueno, estos dos se han comportado como pelotudos porque han cerrado una época dorada de Bolivia con una derrota que Estrepitosa. estrepitosa, Sí. y además los hace enanos a los dos, ¿viste? Los hace Sí. imbéciles a los dos. Y es un problema, pero no solo para ellos. Y Para el todos pueblo los bolivianos y para toda la región también. Exactamente, exactamente. Cuando más necesitamos enfrentarnos a la lógica brutal de personajes patéticos que venden pacificaciones en Europa y que hacen despliegues militares, como anunció esta semana Trump, de submarinos nucleares en el Caribe, para el nuevo enemigo del narcotráfico global y ser capaces de invadir países en nombre de eso, como en otro momento lo hicieron en Irak, en nombre de armas que no tenían, etcétera, etcétera. Frente a ese poder omnímodo, ofrecerle cándidamente la lucha fratricida es un regalo que no se puede aceptar. No, Que no se no, puede aceptar. son Por imperdonables. eso reivindico todas aquellas tradiciones que, aunque suelen ser consideradas un poco duras, han priorizado tanto la unidad que el primero que abandona la unidad cobra, Ujú. ¿no? Y bueno, creo que esos han sido los procesos políticos que nos ilusionan con la posibilidad de que podamos, con nuestras formas, con nuestra
características, con nuestra idiosincrasia, con nuestra creatividad, volver a recuperar proyectos emancipatorios donde el liderazgo esté puesto al servicio de la unidad. Si no hay unidad, todo esto que hizo Evo, que hizo Arce, que hicieron esto, ahora van a entrar en un proceso de deterioro. Pienso que el candidato... De deterioro y de revancha. Claro, sí, el candidato ganador, hijo de un expresidente boliviano, Paz Zamora, ¿no? Que fue presidente durante 2 años en los años 80, si no me equivoco, del siglo pasado, y fue intendente de Tarija, o alcalde de Tarija, ofreció en su candidatura un plan platita, textual, y se habla de lo que sucedió ayer como un rodrigazo, porque se llama Rodrigo Paz, ¿no? Van a una situación de conflicto interno terrible, porque hay un 20-30% que estás viviendo una crisis, sobre todo vinculada a la energía, que han hecho un desastre en la administración, producto de peleas ridículas, y bueno, habrá que ejemplificar y con esto termino, ¿no?, lo que ha sucedido en Bolivia como lo que no tenemos que hacer. Es increíble, yo todavía te juro que no puedo creer en la torpeza de esos dos tipos. Tipos que habían ganado las elecciones, estoy hablando en primera vuelta. Son una vergüenza. Es la primera vez que son una vergüenza. Una segunda vuelta en Bolivia, porque el MAS arrasaba y no pudieron tener la lucidez para bajarse del caballo, en todo caso, esperar otra oportunidad en el caso de Evo, y le hizo la vida imposible a Arce, sin duda, y Arce no tuvo capacidad como para probablemente recuperar ese liderazgo que previamente había generado el propio Evo Morales. Los dos responsables de una tragedia política para nuestro continente. Gracias, Jorge. Primera tanda del jugo de limón. Ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook,
Espacio Cultural Nuestros Hijos y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Ahí estábamos hablando con Rocco y con Carlos Raimundi que ya vienen, pero antes, ¿qué escuchábamos, Jorge? Estábamos escuchando a un admirado intérprete, cantautor cubano que se llama Frank Delgado, Frank con K, haciendo su tema Entre el agua y la sed. Qué lindo título, Entre el agua y la sed, algo tengo que hacer con eso. Bueno, vamos al conversatorio con Carlos Raimundi y Rocco Carbone, que persiste en esconderse, y lo tenemos en foto. Buonasera. Buonasera, ¿qué tal el viaggio? Bien, qué sé yo, estuve hablando un poco en dialecto calabrese, así que tal vez se me chisporrotee la lengua esta noche. Ay, qué genial, ojalá te salga algo en calabrés, y si no, nos despedimos en calabrés. Alguna puteada. Bueno, lo que quieras, Rocco, lo que quieras. ¿Vos, Carlos, cómo estás? ¿Bien? Bien. Mi familia original por el lado de mi padre es de Reggio Calabria, así que... Reggio Calabria, eso es lo último del continente, ¿no? Antes de ir a Sicilia. Exacto. De Italia, sí. Sí, me acuerdo perfectamente. Yo fui una sola vez, pero será inolvidable. Bueno, pero estamos acá para hablar de Alaska, me parece, ¿no? Sí, justamente, los dos calabreses se van a Alaska. Exacto, porque en Alaska hubo una reunión que dio resultados, parece, no sabemos todavía cuáles, ¿no? Sí, Carlos, si te parece, digo un par de generalidades. ¿Sí? Claro. Las ideas que me gustaría acercarles, digamos, a este conservatorio, a nuestros oyentes, tienen que ver un poco con el bipolarismo. Y me gustaría historizar un poco desde el muro de Berlín, porque cuando teníamos un muro también había un bipolarismo, ¿no? El muro cuando existía entero, ¿no? Antes de que... antes del 89. Sí, exactamente, antes de que lo rompieran y cayera, para mí expresaba dos ideas. La primera idea, freno del capitalismo, ¿no? El capitalismo llegaba hasta el muro de Berlín y tenía que retroceder de algún modo. Y la segunda idea, que ese muro implicaba, más allá de la materialidad del muro, una idea de vida en común distinta respecto de la vida capital, ¿no? De la imaginación capitalista, de la realización de la vida capitalista. Ahora, cuando cae el muro, la expansión del capitalismo pasa a ser ilimitada. Y ese sin límite se expresa con la palabra globalización. Globalización, sí. Sabemos, ¿no? Quiere decir en mayor o menor medida capitalismo para todo el mundo y fin del bipolarismo. Ahora, a la idea de globalización, hoy en día en el mundo que vivimos, se le opone otra idea, que es la idea de multipolaridad. Que es una suerte de brújula que orienta una visión, que es la visión progresista en las relaciones internacionales. Y las corrientes progresistas suelen sostener la idea de un mundo multipolar, en lugar, efectivamente, del mundo unipolar dominado por el imperialismo yanqui y por una Europa que, desde mi punto de vista, se puede considerar como un conjunto colonial de Estados Unidos, incluso... Sí, más ahora que nunca. Exactamente, digamos, yo lo pude refrendar, digamos, en este último viajecito que hice, pero de esto podemos hablar en cualquier otro momento. Entonces, la multipolaridad se diferencia tanto de la unipolaridad, o sea, de un único poder dominante, y también se diferencia de la bipolaridad, dos potencias dominantes como durante la Guerra Fría. Ahora, la multipolaridad implicaría una distribución más igualitaria del poder entre varios países a nivel de las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que proponen los BRICS? Exactamente. Ahora bien, el lenguaje de la polaridad pertenece a una escuela de las relaciones internacionales que es la escuela realista. Y ese realismo político, ¿cómo considera el orden global? Lo considera como una competencia entre objetivos distintos de política exterior de distintos polos, de distintos países. Y el realismo político supone que los objetivos de la política exterior, Sandra, responden a intereses nacionales objetivos. ¿Por qué recuerdo esto rápidamente? Porque la escuela realista choca con la concepción marxista, y esa concepción marxista entiende que el interés nacional no es un interés objetivo, que el interés nacional siempre responde a un carácter político de los liderazgos, de esos liderazgos que dan forma a las decisiones de la política exterior.
¿Por qué digo esto? Porque frente a la multipolaridad globalista y también frente a la unipolaridad globalista y también frente a la multipolaridad, el encuentro que se hizo en Alaska entre Putin y Trump, me parece a mí, si no me equivoco, que abre la hipótesis posible de una nueva bipolaridad. Alaska me parece que nos habla de una reorganización bipolar del sistema internacional. Trump se presenta de alguna manera como el representante de los líderes de la Unión Europea y de la OTAN, aunque, como bien expresó Jorge en su nota última en página, hay algunos países europeos que patalean frente a Trump, como el caso de Francia, y Putin en cambio se presenta como el punto de síntesis de la integración euroasiática, por eso digo bipolaridad. Ahora, frente a ese bipolarismo, la pregunta que me hago yo es, ¿cuál es el lugar que tiene la Argentina? Y si esto que digo rápidamente se acepta, me parece que nos muestra que nuestro país, la Argentina, es necesario de nuevo, incluso en la clave de la política exterior, un nuevo gobierno emancipador, un nuevo gobierno de características nacionales y populares, que en la clave de la política internacional reafirme la singularidad nacional, que es la tercera posición. Ahí te la dejo picando, Carlos. Bueno, siempre es muy edificante todo lo que escucharlo a Rocco, porque me plantea los disparadores que me permiten continuar. Primero me adelanto a decir que comparto absolutamente la conclusión, el corolario de Rocco, y creo que incluyo a la Argentina dentro del papel de América Latina en general, desde el punto de vista de la búsqueda de un nuevo gobierno emancipador, porque este nuevo reagrupamiento del mundo nos deja alternativas que quizá la globalización no nos dejaba. Punto número 2. Qué trampa, ¿no? Porque la etimología de la palabra globalización nos conduce a la idea de integralidad, de globalidad. Y sin embargo, nunca el mundo estuvo más segmentado social y económicamente que durante la globalización. Durante la globalización afloraron las divisiones de una población con hambre y una población con obesidad, de una población sobreexplotada y una población desocupada, de millones de campesinos sin tierra y unos pocos, un puñado de financistas con millones de hectáreas. Así que, bajo el nombre de una palabra que induce a pensar en la aldea global, nunca el mundo estuvo tan diferenciado y tan segmentado. Ahora, durante la globalización se firmaron muchos de los convenios y de las convenciones y de los tratados internacionales que también nos hacían creer que íbamos a un mundo gobernado por el derecho internacional. Otra mentira absoluta. Todo ese multilateralismo, cuando en el mundo no hay multipolaridad, es la simulación de hacerle decir a todos los firmantes de esos tratados lo que la voluntad de quien dirige el polo único pretende. Es decir, el multilateralismo, si no hay multipolaridad, si no hay diferentes polos de poder, es un engaño. Tercero o cuarto punto. Yo creo que hoy no vamos camino a una nueva bipolaridad. Puede ser la pretensión de Putin, puede ser la pretensión de Trump, pero a ninguno de los dos les da. Es decir, a Trump no le da porque Estados Unidos está perdiendo terreno, porque la relación... Y Putin no va a dejar a China, no va a abandonar su alianza estratégica con China. Putin tampoco es él solo el que puede representar eso, porque Rusia representa mucho de ese bloque asiático, pero ese bloque asiático no existiría si no existiera China. China tiene una organización por su cultura, ha atravesado distintas dinastías, distintas formas de gobierno, pero tiene toda una estirpe imperial, pero no imperialista. Es decir, hay que distinguir lo que es un imperio como forma de organización interna
del imperialismo, que significa quererle imponer al resto del mundo sus propios estándares. Eso fue lo que buscó el capitalismo globalizado, pero no es lo que busca China. China busca negocios, ganancia económica, mantener y profundizar su desarrollo, pero no impone condiciones al resto del mundo. Y creo que Putin tampoco. Putin está tratando de descolonizar, de desnazificar, de que no haya una única cultura dominante que es la occidental, que se comprenda la cultura islámica, la cultura oriental, el hinduismo, la cultura eslava, que es la que domina la historia milenaria de Rusia, pero no necesariamente querer imponer, como sí lo quiso imponer la globalización, una sola cultura como estándar. Y además lo quiso imponer no desde la comunicación o la conversación entre civilizaciones, sino a través del choque de las civilizaciones y del militarismo. Así que estamos en un momento del mundo muy interesante y hubiera sido fantástico tener una América Latina mucho más integrada para que en bloque se pudiera insertar en ese nuevo mundo que va camino hacia una multipolaridad que todavía no está definida, pero que está en construcción, ¿no? Claro. Les tiro dos cosas que me quedaron picando de Alaska, ¿no? Por un lado, que me impresiona ver que Trump dice ahora que va a hablar con el jefe de la OTAN porque el pedido de Putin es que Ucrania no ingrese a la OTAN. O sea, es como que la guerra no pasó. Estamos hablando miles y miles de muertos después de lo primero que empezamos a hablar antes de que se desatara la guerra, porque la guerra no hubiese existido si Ucrania no hubiese insistido en aliarse a la OTAN. Por un lado eso. Y por el otro lado, Europa, ¿a dónde va? Hoy verlos protegiendo a Zelensky era algo increíble. Permitime entonces a mí, así después cierra Rocco, ¿te parece? Dale, sí. Primero comparto completamente el primer análisis tuyo, Sandra, porque realmente la conclusión de esta guerra nos lleva al principio de la guerra, es decir, a que las condiciones del alto al fuego van a ser exactamente las mismas que pretendía Rusia, es decir, podrían... Antes de la operación especial, claro. Claro, pero no nos jodan. Rusia decía, no nos jodan, no se acerquen. Claro. Exacto, pero ¿qué pasó? Que Occidente, esa alianza noratlántica que había llegado a una crisis muy fuerte, pensó que podía resolver la crisis a través del complejo militar industrial. Entonces avanzó con la persecución militar de Rusia en paralelo a las sanciones económicas. La idea era, amenacemos con la OTAN, enfrentemos con la OTAN, pero las sanciones económicas van a hacer que la población europea de Rusia, que tiene un modo de vida más occidentalizado, la población de San Petersburgo, de Moscú, que compra en los shopping con las marcas occidentales, que tiene los ahorros depositados en los bancos occidentales, que tiene el auto asegurado en las aseguradoras occidentales, le va a exigir a Putin o que renuncie a la guerra o que renuncie al gobierno. Y pasó todo lo contrario. Se terminó fortaleciendo Rusia, la inclinó hacia el bloque asiático. El petróleo que le vendía a Europa hoy lo compra más caro, se debilita porque tiene crisis energética, porque tiene crisis económica, porque se eligió subordinarse a la OTAN, y hoy la India le compra 23 veces más petróleo a Rusia del que le compraba antes de la guerra, y los contratos se hacen en moneda regional en lugar de hacerse en dólares. Quiere decir que todos esos objetivos que tenía Occidente, con los cuales justificaba la guerra, se cumplieron de manera exactamente inversa. Y a mí te digo una cosa, me costaba mucho discutir con las autoridades del gobierno de Alberto Fernández, porque ellos no vieron esa guerra como un emergente del proceso de reconfiguración mundial, sino que la veían como la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, como Es Europa. decir, la reducían a la relación entre dos estados, cuando lo que estaba pasando con esa guerra era que estaba mostrando una crisis del orden mundial integral.
Y eso es lo que fortaleció el bloque asiático, lo que quiebra la relación entre Estados Unidos y Europa, lo que debilita el capitalismo occidental y lo que genera la fuerza y la potencia de esta multipolaridad en construcción, dentro de la cual América Latina unida tendría que ser uno de esos polos de la multipolaridad. Sí, breve para, digamos, decir otra idea, digamos, quizás concurrente, ¿no? ¿Cuál es el lugar de Europa? Desde ya, digamos, Europa no es una planicie, digamos, no es una unicidad, hay clivajes entre los distintos países, los distintos gobiernos, las distintas miradas, pero en términos generales yo diría eso, que incluso a partir de la experiencia de este último viaje, que veo básicamente un furgón de cola de Estados Unidos. Y quiero contar, si quieren, una pequeña anécdota, pero que da el sentido de cómo opera, digamos, la cabeza común, el sentido común europeo, respecto de Italia y respecto de lo que está pasando en Palestina. Italia, el gobierno de Meloni, compra armas a Estados Unidos para venderlas al Estado de Israel, para venderlas a Netanyahu. Y al mismo tiempo, de manera absolutamente cínica, moviliza el ejército italiano para una campaña de ayuda humanitaria y tirar comida alrededor por aviones sobre el territorio gazatí. Entonces, vivencia y hace vivenciar a su población y a la población europea, y no es el único gobierno, un cinismo permanente, ¿no? Participa en el genocidio y al mismo tiempo ayudamos a matarlos y de paso le tiramos un poquito de comida. Ayuda humanitaria, ¿no? Y me parece que efectivamente ese es un sentido común que se puede encontrar en mayor o menor medida dentro de ese territorio que se considera incluso a sí mismo como una buena colonia de Estados Unidos, del imperialismo yanqui, eso. Bueno, nos queda América Latina, vamos a ver qué hacemos con ella, ¿eh? Tenemos listas, eso sí. Muy bien. Algo tenemos. Bueno, chicos, gracias por el conversatorio, nos gustó mucho y los extrañábamos. Dale, gracias. Un abrazo. A ustedes. Abrazo grande. Chao, hasta el próximo lunes. Buenas noches. Fuerte abrazo para ambos. Chao, chao. Nosotros nos vamos a una tanda y ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno.
Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Aquí volvimos. Bueno, recién estábamos en el conversatorio hablando un poquito también de lo que está pasando en Medio Oriente. Y ustedes saben que está próxima una visita de Netanyahu a la Argentina. No está confirmada, pero suena fuerte. No tenemos la fecha. Hoy hubo varios, no solamente hoy, desde la semana pasada que están llegando a Comodoro Pi, pedidos de diferentes colectivos para que si llega a venir Netanyahu a la Argentina se cumpla con el pedido de captura y detención por crímenes de guerra que cae sobre la figura de Netanyahu. Uno de esos colectivos es La Dignidad, que dirige Rafael Klechner, con quien estamos en comunicación. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Qué originó? ¿Cómo se elaboró? ¿Y qué fue lo que presentaron en Comodoro Pi sobre Netanyahu, Rafael? Bueno, le exigimos a la justicia que como país firmante de los acuerdos de Roma y bajo el pedido de captura internacional de la Corte Penal Internacional, detengan a Netanyahu cuando toque suelo argentino. Ni más ni menos, independientemente de la valoración que uno pueda hacer de la Corte Penal Internacional. Vos sabés que tanto Palestina como Israel son firmantes, se adhieren a la Corte Penal Internacional, pero como Israel, digamos, y la orden de captura es que sacaron el 24 de noviembre del año pasado, es tanto a Netanyahu como a Mohamed Deif, que es uno de los jefes de Hamas, que murió. Entonces la pregunta que nos hacíamos hoy a la mañana cuando presentamos el escrito es: ¿qué pasa si Mohamed o si algún palestino que también tiene pedido de captura por parte de la Corte Penal Internacional viene a la Argentina? Enseguida la Bullrich lo caza a los pelos y lo manda directamente a Ginebra. Bueno, seguro, nosotros queremos que, entonces, me parece que es un deber moral que pedir a la justicia que se expida, porque hay algo que los medios hegemónicos ocultan. Los medios hegemónicos, y no tantos, oculta son los presuntos crímenes, porque todavía no fue juzgado, sí se pidió captura de Netanyahu y compañía. Ajá, claro, todavía no se bueno, pero está condenado por crímenes de guerra. Está condenado por crímenes de guerra
pero también pesa lesa humanidad. Mira, lo tengo anotado. Lesa humanidad. Acá Mirá. Jorge la tiene bien presente, a ver. No está condenado, está Está imputado. El pedido de captura internacional es para someterlo a un juicio en el marco de una acusación por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, básicamente esos dos que son los estipulados en el Acuerdo de Roma, ¿no? Pero te quiero hacer una pregunta, Rafa, respecto a esto. Sé que Izquierda Popular, de la cual vos formas parte, hizo esta presentación y hubo otras presentaciones. ¿Cuáles fueron, recordás? Bueno, fueron los organismos, Madres, Niña Fundadora y APDH, el ATE Capital e Hijos también hizo la presentación, y también regionalmente se está pidiendo, ¿no? Hoy recién me estaba viendo en Instagram, donde en el sur, en una localidad del sur también un colectivo pidió. Se está generando una movida donde se está exigiendo a la justicia argentina que actúe preventivamente para que en realidad no venga Netanyahu, digamos. Hay que perseguirlo como el criminal de guerra que es. También piden captura internacional para su ministro de defensa anterior, es decir, que hay toda una sucesión de hechos que tienen que ver que, bueno, la idea es estas resistencias también en un país que resista a las políticas de un Milei que se alineó internacionalmente con Israel, Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Ahora, se sabe la inminencia, pero no la fecha, ¿no es cierto? Lo van a mantener en resguardo, me imagino. Yo creo que están midiendo a ver si puede venir, si hay un movimiento, realmente si hay una movilización popular de rechazo a la visita, porque no es otra cosa que una provocación a la Corte Penal Internacional, a los pueblos del mundo, que un tipo de esa calaña se pueda mover fácilmente. Este tipo no debería salir de Israel, y yo siento que está como cercado. Ayer hubo grandes movilizaciones, una huelga y un paro, como le dicen ellos, importante en Israel, porque hay una conciencia de que ellos tampoco están resolviendo el problema de los rehenes, por un lado, y por el otro lado están pidiendo paz, porque es la única oportunidad que tienen de resolver algo de lo que está sucediendo, digamos. Ya hay bajas en el ejército israelí, se contrae la economía, es decir, no hay una situación fácil. Imagínate para los israelíes, si es así para los israelíes, imagínense para la limpieza étnica que hay sobre los territorios ocupados. Quiero posicionar un tema más, Sandra, Rafa, vinculado a la complicidad que supondría que el presidente argentino sea cómplice de un delito, ¿no? En la medida de que Argentina en su constitución es firmante de un tratado penal internacional que tiene a la Corte como instrumento fundamental, si Milei llegara a avalar, a proteger con su ministra de Seguridad, evidentemente estaría violando aspectos centrales de la Constitución, con lo cual me parece, confirmame Rafael, esta presentación que hace Izquierda Popular también pone en jaque a el presidente argentino en su potencial complicidad con el genocidio. Claro, tiene que ver con eso, justamente, es esta provocación de Netanyahu a todo el mundo y que tiene cabida en Estados Unidos y pretende tener cabida aquí en la Argentina. Es una movida geopolítica. Imagínate que le interesa a Netanyahu venir a la Argentina, sino por el contrario tiene que ver con esta provocación a nivel mundial, que se le van cerrando las puertas y donde los estados europeos le empiezan a dar la espalda y a reconocer oficialmente al Estado palestino. Bueno, en este juego geopolítico, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Milei es cómplice de acogerlo aquí en la Argentina. Es un criminal de guerra, como nos tiene acostumbrados una historia occidental de la persecución a los criminales de guerra nazi. Bueno, así hay que tratar a los criminales de guerra como Netanyahu y su ex ministro de Defensa.
Rafael Klechner, gracias por este No, por ratito favor. de charla. Gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Un fuerte Hasta abrazo. luego. Abrazo. Chau. Tanda. Es cierto. ¿Qué estábamos escuchando, Jorgito? Estábamos escuchando Tan Perfecto que Asusta de la extraordinaria banda Don Osvaldo. Muy bien, bueno, vamos con la próxima nota. Resulta que nosotros vimos un video en las redes, yo lo vi, de unas investigadoras de la Universidad de Tucumán, cuando era el furor, la semana pasada, cuando era el furor
del streaming de los científicos del CONICET. Y me pareció muy interesante porque ahí las bioquímicas que había explicando, mejor dicho, lo que explicaban las bioquímicas que hacían ese video, es cuál era la utilidad de lo que la gente estaba viendo en ese momento en el streaming para los investigadores que en diferentes lugares están trabajando en diferentes proyectos. Estamos en comunicación con una de esas bioquímicas, Rosana Cheín, investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Tucumán. Hola Rosana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por interesarse en nuestra forma de comunicar la ciencia. No, es que me pareció muy interesante porque era el momento de mucho furor, de muchas visitas al streaming, que por cierto era fabuloso, pero me parecía muy pertinente la pregunta de, bueno, científicamente, además de ser un espectáculo y el Dumbo y la estrellita culona y todas esas cosas maravillosas que vimos, bueno, ¿cuál es el uso científico que se le puede llegar a dar a esas cosas que se veían, como ustedes decían en el video, se veían por primera vez, ¿no? Sí, totalmente. No sé qué es lo que encontraremos en estas nuevas especies que han encontrado en el fondo del mar, pero les puedo asegurar que quizá muchísimas proteínas que no conocemos, quizá muchas moléculas que no conocemos y que sí pueden llegar a tener una aplicación en algo que es absolutamente insospechado en este momento para nosotros. Y nosotros usamos el ejemplo de lo que nosotros usamos en el laboratorio. Y, por ejemplo, nosotros hacemos neurociencia, nosotros trabajamos en Parkinson y trabajamos en Alzheimer. Entonces, lo que nosotros hacemos es cultivamos unos modelos de neuronas, pero esas neuronas, si las ponemos en un microscopio, por más potente que sea el microscopio, son totalmente transparentes. ¿Saben cómo es la forma de visualizar las distintas partes de las neuronas? Bueno, gracias a proteínas que se encontraron en animales del fondo del mar, porque alguien tuvo una idea brillante y se dio cuenta que esa fluorescencia que tienen los animales en el fondo del mar, ¿para qué les sirve a los animales? Para atraer peces más pequeños para alimentarse, por ejemplo. Claro. Y no sabían de dónde venía esa fluorescencia. Y cuando se pusieron a estudiar vieron que era una proteína y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no usamos ese pedazo? La naturaleza lo que hace con los cientos y miles de proteínas que existen diferentes es una combinación perfecta de una secuencia de aminoácidos en un código que está codificado en el ADN, es una secuencia perfecta para una función. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, o sea, la persona que se le ocurrió y nosotros que lo usamos básicamente, es tratar de copiar la receta de la naturaleza para el uso que nosotros queremos, y funciona. Y por eso en el video se ven las proteínas fosforescentes. Exactamente, nosotros necesitábamos esa fluorescencia para marcar algo en las neuronas que les pudiésemos ver en el microscopio. Entonces, ¿qué se hace normalmente? ¿Qué es lo que se hace? Se trata de estudiar las proteínas nuevas, se trata de estudiar las cosas nuevas para ver si de la naturaleza podemos encontrar alguna receta que nos sirva para una aplicación determinada. Justo se dio el caso que casi todos los fluorescentes que nosotros usamos en el laboratorio vienen del fondo del mar. Tanto esa fluorescencia verde que usamos es de la Green Fluorescent Protein, que es la primera proteína fluorescente que se encontró en la naturaleza. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué se hizo? Copiamos cómo la naturaleza fabrica una proteína fluorescente y la usamos para otros usos. Y eso valió un premio Nobel, porque la idea fue absolutamente brillante. Entonces, por ahí cuando la gente decía, ¿para qué nos sirve explorar el fondo del mar? Pero bueno, es que yo creo que podemos llegar a tener información infinita para un montón de cosas. La ciencia se construye así. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando me preguntan por el dilema de la ciencia básica y la ciencia aplicada,
existe una sola ciencia, que es la ciencia buena, bien hecha, con buenos resultados, serios, reproducibles. Seguramente, si has hecho bien las cosas, alguien va a usar para lo que vos has producido, para algo que ni vos mismo te imaginás. Y en eso consiste. Y así han sido todos las grandes historias de la ciencia, se han construido así. Rosana, te saluda Jorge Elbon, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Pienso en la historia, por ejemplo, de la penicilina, ¿no? Que en la década del 20 se encontró ahí casi de casualidad un elemento en un laboratorio que después salvó millones y millones de vidas y que fue el inicio de los antibióticos, ¿no? Mi sensación, a partir de lo que he escuchado y de lo que hemos visto, es que toda esta gente que en vez de revalorizar la ciencia, decía, bueno, queremos hacernos ricos, vamos a destruir a todo eso para tener petróleo, debiera tener la maldición que todos los descubrimientos que permitan solucionar, por ejemplo, o mejorar la vida de aquellos que sufren el Alzheimer o el Parkinson, no vayan para esa gente. Es un juego que se me ocurre, ¿no? Porque es tan doloroso saber el desprecio que hay hoy desde el Estado sobre la ciencia argentina, sobre el CONICET, sobre los investigadores, etcétera, que a uno le da bronca saber que estos tipos también van a ser de alguna manera en su momento meritorios o van a utilizar todo el conocimiento que ustedes producen diariamente al servicio de la mejor vida o de solucionar los problemas de la salud, ¿no? Bueno, es una reflexión más que una pregunta, pero más allá de eso, ¿qué te parece el hecho de cómo fue recibido toda esta situación de la investigación en el mar? ¿Cómo fue recibido por la mayoría de la gente? No, toda la gente estaba realmente fascinada. Si algo que nos fascina a los humanos es la exploración del espacio y la exploración de las profundidades marinas. Es algo que históricamente ha fascinado y que nunca se puso en tela de juicio si era básico, si era aplicado, si servía para algo, pero siempre, históricamente al ser humano el fondo del mar y el espacio ha fascinado, a mí particularmente. Y eso, aunque uno no crea, nos ha ayudado a entender muchas cosas y por ejemplo, a comunicarnos mejor. Gracias a estudiar el espacio se ha conocido la teoría de la relatividad y hoy todos nuestros satélites y todo lo demás operan con todos los cálculos corregidos con la teoría de relatividad. Entonces no es que miramos al cielo sin que tenga ninguna ventaja práctica para nosotros, todo lo contrario, hay que buscar un poquitito más y todo tiene que ver con todo en la ciencia, porque nosotros, por ejemplo, los pequeños avances que pudimos hacer particularmente en nuestro laboratorio, ¿no? Yo cuando hablo de la ciencia en general, pero por ejemplo en nuestro laboratorio los pequeños avances son porque tomamos conocimientos diferentes de otra gente que hizo cosas absolutamente distintas. Y hablando de lo que contaban ustedes recién de la penicilina, ese es uno de los casos más patentes de lo que conocemos como serendipia, que se buscaba una cosa y se encontró otra. Bueno, a nosotros nos ha pasado un caso de serendipia que nos ha llegado realmente a una patente que está aprobada en Estados Unidos y todo lo demás. Entonces, a veces haciendo cosas básicas ocurren en el laboratorio eventos que si uno tiene no solamente la perspicacia de saber verlos, sino la constancia de estudiar eso que ha salido mal, de estudiar el error y entender por qué se ha producido, a veces saca más datos que del estudio propio, ¿no? A nosotros nos ha pasado, el caso nuestro es muy bonito también. Nosotros trabajábamos con un grupo de hace muchos años del Instituto del Cerebro de París y lo que se hace normalmente en neurociencia es enfermar animales de experimentación una vez que uno ya ha recorrido todo el camino del tubo de ensayo y de los cultivos celulares, pasa al animal de experimentación. Entonces lo que se hace es
se induce la enfermedad en el animal de experimentación inyectando una toxina en un lugar específico del cerebro. Es una técnica que necesita manipulación muy fina. Había un becario en Brasil que con otra de los grupos con los que trabajábamos, que tenía un becario que era excelente. De 10 ratones que probaba, enfermaban los 10. Eso era fantástico porque uno en esos animales puede probar los fármacos y ver si el fármaco que uno está estudiando revierte la patología. O sea, se enferma experimentalmente a una célula o se enferma experimentalmente un animal de experimentación y después para probar los fármacos y ver si se revierte. Entonces lo contratan a este chico y lo llevan a Europa. Y en Europa no podía hacer lo mismo, inyectaba a los ratones y los ratones no enfermaban, y no enfermaban, y no enfermaban. Cambian lote de ratones, cambian lote de la toxina, cambian absolutamente todo y no se entendía por qué no enfermaba el ratón. Lo siguieron a este becario y se dieron cuenta que estaba alimentando a los ratones con un lote equivocado de pienso. Y ese pienso tenía un antibiótico que se llama doxiciclina. Entonces ahí pensaron, bueno, ¿será que la doxiciclina es un neuroprotector? Y ahí comenzamos a estudiar la doxiciclina como neuroprotector, a partir de un error que nada que ver. Claro, y eso con el tiempo dio origen a una patente que ahora tenemos aprobada en los Estados Unidos. Entonces, la ciencia se construye así, ¿no? Con cosas que aparentemente no tienen nada que ver el fondo del mar con las neuronas. Por ejemplo. Pero en el fondo se encuentra la conexión. Rosana Cheín, gracias por este ratito de charla. No, a ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Última tanda, ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Carlos Polimeni está en AM530. Todos sabemos, Lucho Cardoso, que hay muchas argentinas en la Argentina, está clarísimo, y que hay mucho Jujuy en Jujuy. Sí, hay de... Jujuy es como que la alegría del argentino, ¿no? Para toda la gente que va para allá y bueno, nosotros poder estar acá trayendo todo eso también, ¿no? Desde mi lado, desde mi región jujeña, para mí es maravilloso. ¿Cuál es tu región jujeña? Se llama La Ovejería, Monterrico, que es una zona muy humilde, donde la gente trabaja mucho en el campo, son muchos peones rurales ahí que trabajan en la finca, se cultiva mucho el tabaco. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno,
volvimos y vamos a ver el último peloteo del día, que es Diego Rusarín, lo conocen ustedes. Este me encantó. Se llama, no sé cómo se llama, pero habla sobre el beso. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaste tu idea del beso la primera vez que diste un beso? Es muy interesante. Realidad versus representación se llama, Sí, digamos. pero el tema es el beso. Vamos a verlo. Y ya ni siquiera sabemos qué es. Sandra. No, ahí no. Ahí No, me parece faltaba que hemos rebobinar, vuelto. me parece. Ahí hemos vuelto. Diego Rusarín, ahí estamos. Ahí está. ¿Qué besaste? ¿Fue un beso que viste en una película? O tal vez si tuviste suerte, tuviste que tus papás se besaban y agarraste eso como referencia para dar tu primer beso. ¿Y ellos cómo aprendieron a besar? Tal vez lo vieron en una novela o en una película. Y esa película tal vez está basada en un libro. Y ese libro tal vez está basado en un cuento. Y resulta que nosotros besamos por una larga cadena de fantasías que esconden que el beso real no existe. Nunca existió. Todos los besos surgen por lo menos con un intento de simular el ejemplo de un beso real. En el libro La Social Espectáculo dice Guy Debord que nosotros estamos tan saturados de imágenes que ya no encontramos la realidad. El exceso de representaciones lo que hace es que la realidad esté oculta todo el tiempo. Tú ves un documental sobre Gaza y un documental sobre Disney y dices, el de Disney es fantasía, el de Gaza es realidad. Pero lo que no te das cuenta es que los dueños de las productoras son BlackRock, Vanguard y State Street. Lo que hace la sociedad del espectáculo es exactamente esto, hacer que la realidad siempre esté fuera de foco y nosotros estemos atrapados en este gran intercambio de imágenes. John Baudrillard es más radical que Guy Debord porque dice, no, es peor que eso. En su libro Simulacro y Simulación, que es el libro que inspira la película The Matrix, John Baudrillard dice, el objeto real de referencia ha desaparecido por completo. Ya no existe. De hecho, nunca existió. Ha pasado tanto tiempo que ya ni siquiera sabemos qué es. Bueno, ideas disparadoras, ¿no? Es absolutamente... Bueno, esto da para un largo debate que no lo vamos a tener hoy, pero realidad versus representación. A mí me impacta mucho esta idea de Rusarín de que estamos, de que todo lo que han inventado estos tipos está enfocado a que tengamos la realidad fuera de foco, mientras estamos mirando fijamente una representación, no la realidad. Sí, yo le agregaría, Sandra, no para extenderlo mucho, porque tampoco tenemos mucho tiempo para abordarlo, pero yo diría que hay representaciones en disputa, ¿no? Hay una representación de la vida nuestra, del trabajo, de la sobrevivencia, del sufrimiento que supone a escuchar la violencia de Milei, doy un ejemplo, ¿no? Y después hay otra realidad, es de los tipos que están trabajando, como Feynman y otros, para hacernos creer que esto que estamos viviendo está bien, ¿no? Es decir, siempre hay una lucha permanente por la imposición de una forma de entender la realidad, de un sentido, digamos, ¿no? Y hay una lucha por el sentido. Esto un poco es lo que... Sí, pero cuando se habla de la lucha por el sentido, en general siempre ya estamos hablando en términos políticos. Por eso a mí me interesa lo de Rusarín, que empieza con el beso, porque es un proceso muy anterior a la política, el proceso de confundir la realidad con la representación. Es que yo creo... Hay una frase déjame decirte este epigrama de Adam Phillips, que es un psicoanalista británico que yo he leído y elaborado mucho, que me viene a la cabeza por lo del beso, y dice: mucha gente nunca se hubiese enamorado si no hubiera escuchado hablar del amor. Claro, sí, porque hay algo de la construcción del sentido en todo, más allá de que eso pueda leerse políticamente o no. No hay cosa de nuestra vida que no esté atrapado en la definición que nosotros hacemos de eso. Claro, por supuesto, el problema es amor. cuando nosotros no somos quienes la designan, sino el poder. Ahí está el tema, es decir, ¿quién es el dueño de la forma que yo tengo de mirar la vida? ¿Soy yo? ¿Yo hablo
o soy hablado, para decirlo en Exacto. lenguaje más lacaniano, Sí, ¿no? claro, Es decir, claro. ¿quién habla? Yo tengo capacidad crítica para darme cuenta cómo están operando, me doy cuenta de que en realidad hay una escenificación para construir a un monstruo como Miguel y como Milei en un tipo más o menos lúcido económicamente. Bueno, ahí aparece, ¿no? Y yo creo que no existe la posibilidad de que no haya lucha por el sentido. Lo que pasa es que hay un sentido, como por ejemplo el de la economía, el de la política, el de la seguridad, que tiene como mucho más impacto en nuestra vida que el beso. Pero sin embargo, como bien se dijo en algún momento, la sexualidad es una categoría política, digamos, ¿no? Es decir, es muy difícil sacar alguna de las cosas que nosotros tenemos, que son de nuestra vida, por fuera de un enfrentamiento con los poderes omnímodos. Creo que es difícil. Sí, bueno, ahora no tenemos tiempo, pero da para mucho este tape de Rusarín, porque también, digamos, hay mucha gente enamorada del amor. Yo sigo yendo al beso, ¿no? Hay mucha gente enamorada del amor, no de otra persona. Claro. De la idea del amor, ni siquiera, ¿no? No, es muy interesante. Esto me lleva a Eva y Luz, que me la pasaste vos. A gente que estudia las emociones, ¿no? Hay gente que estudia la filosofía de las emociones, como este caso de Bailuz, y que es muy interesante porque prácticamente casi todo lo que hacemos en la vida es repetir una representación que vimos. Hay Así pocas veces en las que somos nosotros mismos. Somos muy poco dueños y somos muy muchas poco veces dueños somos de nosotros. títeres, ¿no? De otras decisiones, y bueno, hay que tratar de independizarse respecto a eso y construir la nuestra, ¿no? Y con esto, Sandra, me despido, porque vos ya Vaya con su pollito, vaya con su pollito. Efectivamente, con mi hijo y con mi tenés pollo. los dos Muy bien. pollitos en tu casa, el pollito en el horno y el pollito hijo. Muy bien, un fuerte abrazo. Chao, chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Y nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, les vuelvo a pedir que sean cortos, porque si no me hacen leer mucho. Buenas tardes, Sandra y Jorge, y a las trabajadoras de la radio, trabajadores de la radio. Hay varios monstruos que el campo nacional y popular debe vencer, previo a la propia confrontación entre listas y candidatos. Esos monstruos confluyen dando como resultante la no participación en la elección. Ellos son la indiferencia, la resignación, la falta de compromiso, etcétera. Cuanto mayor sea el número de votantes, seguramente mayor será la probabilidad de comenzar a detener la caída estrepitosa en la que desde 2023 estamos viviendo. Claudio, el tema es hablar entre nosotros, a ver qué hacemos nosotros para lograr que esa gente vaya a votar, porque eso hay que militarlo. Lo primero que hay que militar no es una lista, es la asistencia. Primero la asistencia, después la lista. Pero hay hay una tendencia global en esto, tampoco es un tema argentino. La pandemia dejó mucha locura en todos los sentidos, ¿no? Es muy impresionante. Otro, dijiste muy bien, Sandra, la libertad de presión del presidente, Pablo Lamazares. Ah, dije eso, no me di cuenta. Hola, Sandra y Jorge. Axel hizo esta noche una conferencia de prensa. Ah, sí, justo empezaba la conferencia de prensa cuando empezaba el programa, sobre la obra pública nacional abandonada en la provincia. Si Axel hiciera una conferencia diaria como Claudia en México, crecería muy por encima de las pocas visualizaciones de los buenos discursos casi diarios que hace Axel en municipios. 10 millones de bonaerenses del conurbano están mal informados y pueden votar contra sus intereses. Abrazo, Héctor. Es cierto, debería hablar más seguido, pero yo le reitero mi consejo, que hable más corto. Kicillof se embala con una respuesta y puede estar media hora, y si vos ves las mañanitas de Claudia o lo que era López Obrador, son preguntas para que la gente se lleve la respuesta. No son preguntas para que la gente entienda la respuesta. Sí, por supuesto, dan explicaciones, pero dan explicaciones que la gente se puede llevar para repetir, para dar la batalla propia.
Para eso sirven las mañanitas, no para... Axel, a mí me encanta y lo quiero, pero habla muy largo, tiene que hablar más corto. Hola Sandra, buenas noches. Estoy absolutamente de acuerdo con vos, pero si tan a favor de los niños estás, ¿por qué estás a favor del aborto? Soy Carlos de Temperley. Le ruego que alguna vez lea mis mensajes. Saludos. No los leí antes porque nunca me llegaron o nunca llegué hasta tus mensajes, porque creo que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. Y un cigoto no es un niño. Esa es mi posición. Otro, la ANMAT es una vergüenza. Aprobó todas las vacunas experimentales que venían de USA a libro cerrado. Soy Carlos de Temperley. Pero porque las que venían de otro lado no las revisaba. No sé si la pandemia era me parece mucho más grave esto, porque en la pandemia se contaba con los controles de cada país, ¿no? La Sputnik la aprobó Rusia, la Pfizer la aprobó Estados Unidos, y bueno, estábamos en una emergencia, entonces eso me parece mucho más grave que no hayan detectado fentanilo. Que lo detectaron y no cerraron el laboratorio, no es que no lo detectaron, lo recontra detectaron. El crimen de la ANMAT es haber dejado que ese laboratorio siguiera produciendo y distribuyendo el fentanilo contaminado. Y además, por las cosas que ya empezamos a saber, era un laboratorio que obviamente sin fentanilo contaminado tendría que haber estado cerrado. ¿Cómo van a fabricar fentanilo con 30 grados de temperatura? Es un crimen esto. Es un crimen y es una dependencia del Estado que no dio el presente. Y si no da el presente es porque hay un Ministerio de Salud que no la obliga a dar el presente. El responsable de esto es el Ministro de Salud. Que no se carguen a la empleada de la ANMAT, que será responsable, no digo que no. Pero acá hay un Ministro de Salud. No nos sirve que llore. Lo que tiene que hacer es laburar. Sandra, a Macri... hola Sandra, las listas de La Libertad Avanza tienen más gatos que el parque japonés. Pablo de Madrid. No sé, son chicas noventistas, no sé si son todas gatos, son chicas voluptuosas, pero yo no voy a hacerme cargo de eso. Sandra, a Macri le pasó lo de Lara San Juan. No le pasó, fue una irresponsabilidad del gobierno de Macri, ¿no? Bueno, pero dice, y no solo se lo tapó, sino que se los espió, es cierto, a los familiares se los espió, y los sacan de los medios. Lo mismo que el fentanilo, la derecha siempre impune. Guille de Muñiz, es que nosotros tenemos que entender que hasta que no se cambien los medios de comunicación, que lo veo muy difícil porque tienen todo el poder del mundo, cada día tienen más poder, pero hay que dejarlos de ver como medios de comunicación, ya que no nos lo podemos sacar de encima. Hay que dejar de creer que hay periodismo ahí adentro. No hay periodismo adentro de los medios, de los grandes medios. ¿A quién carajo le va a importar el periodismo en Clarín? ¿Me quieren decir? ¿Me van a decir que Clarín está interesado en ganar un premio de periodismo? Si lo que quiere es Telefónica, Telecom, quiere negocios, quiere guita. Mirá que le va a interesar el prestigio, o que le va a interesar una buena pluma. Hace 1000 años que Clarín y todas esas mierdas no se dedican al periodismo. Así que, bueno, no hay caso con estos medios. Siempre van a tapar lo del fentanilo, siempre van a tapar lo de Lara San Juan, porque trabajan de eso, trabajan de ocultar, no de contar la verdad. Ganaron muchísimo más dinero en décadas ocultando cosas que contándolas. Entonces empecemos a verlos como lo que son una mafia, y lo que digan es parte de una operación. Nunca nada que salga en Clarín va a ser información, en Clarín, en Infobae, en La Nación, nunca nada que salga en esos medios será información, es operación, porque eligen qué contar desde el principio, eligen a quién perjudicar desde el principio y cuentan las cosas de manera tal que perjudican a quien ellos quieren perjudicar, independientemente de lo que haya pasado en la realidad. Como dice en el video Diego Rusarín, estamos con la realidad fuera de foco. ¿Por qué estamos con la realidad fuera de foco? Porque nadie nos cuenta la realidad, nos cuentan las operaciones. Estamos infectados de operaciones, por todas partes.
Hay muy poca gente que habla desinteresadamente pensando en el tema del que está hablando, como yo en este momento. Bueno, en esta radio están todos haciendo lo mismo, ¿no? Pero quiero decir, hay pocos medios que permiten hacer periodismo. Están todos demasiado interesados en las operaciones. Por eso el periodismo se volvió un oficio desagradable. Yo, si tuviera que volver a empezar mi vida, no sería nunca periodista, nunca. Porque ya sé cómo son las cosas. Aunque bueno, disfruté de mis buenos 20 años de oro de página, ¿no? Eso fue lindo. Bueno, hola Sandra, no pensaba ponerme a cantar, acá pura emoción con la negra, gracias Julio de Merlo. Hola Sandra, soy Raúl de Córdoba, siempre un gusto escucharte y verte. Alguna vez tuve la oportunidad de saludarte personalmente cuando fui público de 678. Te escribo para hacerte llegar mi opinión sobre una palabra usada por el presidente, incluso antes de que ocupara el cargo, me refiero al término casta. La palabra profundamente racista define a todo aquel que perdió la pureza de raza, entre otros la utilizaba el Ku Klux Klan, mira vos, por dar un ejemplo. Recordemos que el racismo es uno de los hijos predilectos de la ignorancia. Abrazo, tal cual, gracias por el mensaje. Hola Sandra, y sí, los muertos de Cromañón le costaron el puesto a Ibarra. Hay que decir todo, con esta gente estamos a la buena de Dios. Si nos tocaba la pandemia con ellos, no quedaba nadie de nosotros. Daniel de Coglan. Pero ¿sabes qué pasa? Que va a venir otra pandemia. Ya hay un brote de otra pandemia. Y si no es el COVID, va a ser otra cosa, como ahora el fentanilo. No se terminaron los muertos por el fentanilo. Pero somos nosotros los que tenemos que decir que estamos hartos de que no nos cuiden y de que con nuestra vida no se juega. No va a venir nadie a decir lo que nosotros no decimos. Yo ahora estoy escribiendo la contratapa para el sábado y realmente no es joda lo de hablar. Hay que hablar, hay que decir las cosas, hay que decírselo en la cara a quien sea. Se terminó la etapa del disimulo. Hay que hablar porque son una manga de hijos de puta los que están diciendo. Lo primero que dijeron cuando apareció lo del fentanilo es que era culpa del kirchnerismo. Ahora kirchnerismo nunca más. ¿Me quieren decir cuál fue qué fue lo imperdonable del kirchnerismo? A ver, ¿me quieren decir por qué kirchnerismo nunca más? ¿Y por qué es un cuco? ¿Por qué se sigue con la estigmatización? ¿Qué fue lo imperdonable del kirchnerismo? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado original del kirchnerismo? ¿Saben cuál fue? Haber revivido el peronismo que no era menemista. Porque después de Menem, la oligarquía y los sectores de mucho poder en la Argentina se quedaron muy tranquilos. Porque Menem les entregó el peronismo envuelto en papel de regalo, con Scioli, con todos los que estaban con Menem. Y acá no había más peronismo, porque no había más lucha, porque lo que quería todo el mundo era pizza con champagne, viva la pepa, vedettes por todas partes, mucha teta, mucha silicona, mucho Versace, mucho dorado, y se terminó la política, muchachos. Mucha guita para todos, y los pobres que se jodan. Ese es el peronismo que trajo Menem. Y estos tipos dieron al peronismo por muerto. Lo que pasó con el kirchnerismo es que revivió el peronismo. Revivió el primer peronismo, revivió el espíritu del primer peronismo. Eso es lo que hace imperdonable el kirchnerismo. No que Cristina se achorra, no que los planeros, las pelotudeces esas que dice Karen Reinhardt, que los kirchneristas todos quieren vivir de planes, pero déjame de joder con esas estupideces que dicen hace 1000 años. Ya es hora de que nos hartemos de las pelotudeces que dicen y que entendamos que lo que no le perdonan al kirchnerismo, y kirchnerismo nunca más, lo que significa es que con Menem, o con los que son como Menem, vamos hasta donde quieran, porque los amamos, porque no tienen principios, porque no tienen escrúpulos, porque vendieron las convicciones, pero los peronistas que se acuerdan del primer peronismo y que se acuerdan de la Evita combativa, del Perón combativo, del aguinaldo, de la universidad gratuita, de las vacaciones, de todos los beneficios para el pueblo trabajador, de la felicidad del pueblo. Porque Menem, ¿qué felicidad le dio al pueblo? Menem le dio felicidad a los lectores de Caras, a los que viajaban a Miami, pero al pueblo lo mandó a matar. El pueblo estaba lleno de Paco en la época de Menem.
Bueno, con este fervoroso alegato, estoy terminando el programa. Qué desastre que soy. Se me sube la. Soy Tana, sí. Bueno, gracias a Victoria Nardone por la producción, Carlos Di Mario por la operación técnica, Pablo Casasola por el streaming. Quédense en la 530 que ya viene el programa de la revista Martia con Julián Saúd y nosotros nos reencontramos mañana 8 de la noche, como siempre. Chao. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530.